Vamos directamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se encuentra ya con nosotros la ministra Batres. Gracias por la oportunidad de conversar. Fue una sesión, pues ustedes la sintieron muy larga seguramente por la presión que había, ministra, pero al final hoy fue derrotada la derecha, uno de los bastiones de la derecha, uno de los intentos de la derecha más importantes pues en muchos años. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de platicar con usted. Hola, muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro. Un saludo a ustedes, a su auditorio. Y sí, pues fue maratónica por intensa, más que larga, porque podría decirse que no es tan larga, pero sí en la intensidad que tienen las sesiones aquí sí es muy fuerte. Fue una sesión fuerte de debate agudo, creo yo, no por eso el más lúcido que pudo haber habido, pero fue un debate muy intenso. Lo relevante es que se pone punto final a cualquier impugnación contra la impugnación a la reforma que ya es constitucional. Queda pendiente, ministra, que sea impugnada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero lo relevante que usted considera de lo que hoy resolvió la Corte, ¿quién ganó, quién perdió? Pues fue muy claro, fue una batalla muy fuerte porque pues se trataba de los procedimientos, pues digamos que podrían haberse acercado a algún tipo de procedencia, porque en realidad ninguno, como sostuvimos desde cuando estábamos resolviendo consultas a trámite, pues nuestra Constitución no prevé ningún mecanismo para ser revisada, y lo que se estuvo proponiendo todo el tiempo a través de estas consultas y después o en medio de ellas múltiples cientos de amparos en nuestro país que llegaron a excesos incluso de amenazas de destitución y cárcel y bueno, ya desmesuras muy fuertes. El procedimiento que pudo haberse acercado a parecer por lo menos legítimo, pues era justamente el de las acciones de inconstitucionalidad, y hoy resolvimos conjuntamente 5 acciones que fueron interpuestas por partidos políticos, y el proyecto de 900 párrafos, de más de 900 párrafos, más de 300 cuartillas, pues nos estaba proponiendo una cantidad enorme de razonamientos falaces para poder sostenerlo. Ahora, no es nuevo, en la argumentación jurídica suele haber muchos de estos razonamientos que se les suelen llamar leguleyos, marrulleros o tienen otros nombres peores. Eso no es nuevo. Lo que es muy importante pues es que el día de hoy no se sostuvieran. Entonces sí fue un triunfo grande, fue quizá efectivamente el más grande que podría haber en toda esta impugnación que hemos tenido ya de más de un mes, muy intenso a nivel interno de nuestro país. Sí, pues pueden todavía ocurrirse otro tipo de impugnaciones exteriores. Yo sostendría que tampoco proceden, porque finalmente no hay ningún tipo de principio de convencionalidad que pudiera estar en contra. Incluso hay argumentos en los propios instrumentos. Hay uno solo que es la declaración sobre la independencia de las personas juzgadoras, que justamente reconoce, entre otros mecanismos válidos de designación de jueces y juezas, el de las elecciones. Entonces no veo yo una argumentación que pudiera tener ningún sustento en una impugnación internacional, a no ser que sea violentando los propios principios convencionales, como de todas formas puede llegar a suceder, sin duda alguna, porque insisto, en toda la cultura jurídica suele haber mucho razonamiento falaz, deshonesto, y que se trata de impregnar justamente con legitimidad jurídica. Ministra, 2 preguntas que van muy relacionadas una con la otra. ¿Usted esperaba
la decisión del ministro Pérez Dayán de no acompañar el proyecto del ministro González, por un lado, ¿usted lo esperaba? ¿Se imaginaba que esto podía darse? 2, ¿imaginaba usted que la ministra Piña se iba a atrever a sugerir la posibilidad de votar una mayoría con 6 votos? Una marrullería que se sacó evidentemente en algún momento, que habría platicado con alguien más, pero ¿usted se lo imaginaba? Pues yo sí me imaginé que pudiera haber un voto discordante, que pudiera ser el cuarto, sí, por supuesto, eso estaba en los cálculos. Ahora, pues también había la posibilidad de que incluso si lograran la votación requerida para invalidar la reforma constitucional de manera digamos indebida, pero aún así lográndola, pues había también otras formas de superar estas invalidaciones. Pues una muy sencilla pues era volver a votarlo en el Congreso. O sea, tampoco es que fuera una salida ya irreparable y que no pudiera el pueblo mexicano, el Congreso de la Unión, el poder reformador de la Constitución tomar alguna otra medida. Justamente eso era más fácil que recurrir a estarla deteniendo, que creo que justamente por eso le es más difícil pues a toda esta posición tan conservadora poder ganar en este momento. Hay un elemento de fuerza fundamental que es de la legitimidad popular con que ha venido sustentándose esta reforma. Entonces eso la hace muy fuerte. Y contra eso pues tendría que haber pues una fuerza similar que hasta ahora pues no se ha tenido, que incluso intentaron, pero por simplemente no poder comprender los propios intereses, el elemento incluso de movilización popular pues no se logró, porque para las personas que han estado en este paro de labores era incluso yo supongo que así lo creyeron, que con salir a la calle se imaginaron que se les iban a adherir personas a reforzar su posición o a unírseles a los mítines. Pues eso simplemente es impensable cuando la gente ve muy claramente pues lo que están defendiendo. Entonces creo que por esa misma razón, por esa incomprensión de los intereses, de las valoraciones, de la cultura cívica, incluso de la información que tiene ya el pueblo mexicano para estar tomando decisiones, entre otras, de respaldo a esta misma reforma, pues es que no lograron pues revertir este posicionamiento popular. Ahora, queda firme la propia reforma que ya es texto constitucional. ¿Qué retos enfrenta ahora esta disposición constitucional en la implementación? ¿Puede todavía, advierte usted todavía que puedas tratar de ser saboteada los que no pudieron anularla en la Suprema Corte? No lo creo. Creo que afortunadamente juristas hay en nuestro país muchísimas, que podrían estar compitiendo pues con mucha preparación pues para los cargos de jueces o de magistrados, que son pues los que ahora tendrán que someterse a votación. Estamos partiendo ya de que han renunciado la mitad de quienes van a ponerse a votación. Entonces podrían, digamos, estarse ratificando en su cargo la mitad, que son cerca de 200 y cachito. No es cierto, 400 magistrados y 200 y cachito jueces, más de 400
personas juzgadoras en su cargo, y podrían ser nuevos otros 400 y fracción, lo cual implica pues un reto de responsabilidad muy grande de estos comités, particularmente, que son los que van a analizar perfiles, van a determinar idoneidad en los cargos, en estos perfiles, y pues van a determinar quiénes van a ir a las boletas electorales. Entonces creo que por supuesto que hay un reto ahí de mucha responsabilidad. Creo que afortunadamente pues hay muchos y muchas abogadas y abogados en nuestro país que podrían muy solventemente cumplir esta función, y bueno, pues el factor de reto más importante pues es que se conserve, se mantenga alerta pues la gente, que finalmente es la garantía de que salga bien la reforma. Entre más informada, más participativa, más vigilante, pues por supuesto que va a tener un mejor resultado esta misma reforma, que va a ser en el momento en el que sean electos y empiecen a funcionar pues una nueva generación de juezas y jueces en nuestro país. El reto pues es justamente que además funcionen con mayor compromiso social, con mayor escrutinio público y por lo tanto con mayor honradez. Ese es el gran reto, finalmente es el resultado, que es el que tengamos jueces y juezas que no funcionen con incentivos corruptos, sino justamente que funcionen con mucho compromiso, mucha sensibilidad y con el sentido de servicio que deberían tener, o que debemos y deberemos tener pues las personas juzgadoras en todo el país. Una última pregunta de mi parte, ministra. Usted, como muy pocas personas, le ha puesto monto a lo que ha significado este paro todo pagado, lo que ha gastado la ministra Norma Piña en estar alimentando un paro de manera artificial. Ya con lo que ha sucedido hoy en la Corte, ¿qué espera usted que suceda? ¿Qué desea y qué espera que pase también con los trabajadores del Poder Judicial? Pues yo creo que esperaría a que el Consejo de la Judicatura Federal sea más incisivo en garantizar que funcionen los juzgados, los tribunales de circuito en todo nuestro país. Hasta ahora pues no ha sido precisamente enérgico, y tiene que ver con que pues ha estado combatiendo entre dos posiciones. Entonces creo que lo que debe corresponder ahora pues es que asuma la responsabilidad que le corresponde, pues ya habiéndose deliberado y habiéndose ya resuelto a este nivel la validez de la reforma constitucional. Si el propio Consejo de la Judicatura llegó a tener vacilaciones al respecto, pues debería en este momento ya ser fuerte con sus propias resoluciones. Ha determinado que ya deben estar funcionando, ya no está determinando días inhábiles, pero lo que no ha hecho es sancionar a los jueces y a los magistrados que siguen generando pues acuerdos ya a nivel de juzgado o a nivel de tribunal, que siguen declarando días inhábiles, ahora además con un sustento jurídico absolutamente inválido, que es el de fuerza mayor. Pues no existe tal fuerza mayor y deberían estar funcionando los juzgados. Entonces creo que corresponde pues que ponga energía para garantizar que ya el 500,000 de juicios de amparo que están paralizados pues tenga cauce, que las personas que tienen pues sus asuntos en un juzgado pues puedan recibir el derecho que tienen, o puedan practicar, ejercer el derecho que tienen a que se resuelva en ese juzgado, en ese tribunal su asunto. Por último, ¿hay el riesgo de que dejen un tiradero los que han decidido irse, ministra?
Pues sí, y ahí es también donde debería tomarse medidas al respecto. El propio Consejo de la Judicatura, el propio personal de los juzgados y de los tribunales han estado reportando mucho, y afortunadamente también, pues justo el que existan redes sociales nos permite conocer qué es lo que sucede en múltiples juzgados y tribunales, pero sí, pues debería ahí también estar pendiente el Consejo de la Judicatura y tomar medidas de resguardo de expedientes, porque incluso en estas semanas llegamos a ver hasta quema de expedientes. Yo quisiera creer que no eran expedientes vivos, pero así de irresponsabilidad llegó a tenerse, y bueno, pues sí necesitamos garantizar todo el conjunto de bienes que forman parte del Poder Judicial, por un lado, y que termine de brindarse el servicio público a la población. Ministra Lenia Batres Guadarrama, muchas gracias. Salvo que quiera usted agregar alguna cosa que no hayamos preguntado, muchas gracias. No, por último, bueno, sí, y por último simplemente comentaría que debemos estar muy contentos. El triunfo de hoy creo que es histórico y nos da una oportunidad con mucha luz para poder reconstruir o construir un nuevo poder judicial democrático, transparente y que responda a las necesidades, entre otras, sociales de nuestra población. Entonces, yo estoy muy contenta y creo que ojalá y la mayor parte de la población mexicana lo esté también, porque sí es un triunfo histórico. Gracias, ministra. Muy buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.